Tú escoges un rastreador o que Almeida sepa que estás aquí. Aquí me lo voy a guardar. ¿Te ves más joven en televisión? Porque usted en la tele se mira menos pet. Este jale es mío y yo lo manejo. Franco tiene demasiada seguridad y si te pillan te mandan derechito para Gringolandia, ¿no entiendes? Además, yo le dije a tu hermano que te iba a proteger, se lo prometí y eso es lo que estoy haciendo. Más vale que le cumplas a mi carnal. Por supuesto que sí. ¿Qué está pasando? Yo no me puedo ir a la cárcel y dejar a mi chamaco sin su Tranquilo, casa. espérate. Almeida. Perdón que no te atendí antes. Estoy... Puedo pasar, ¿no? Sí. ¿Me invitas a un café? Ajá, sí. Ayer que fui a la oficina vi que mi botella de whisky estaba casi vacía y Fonseca me dijo que estuviste por allá. ¿Te tomaste mi whisky? Sí me lo tomé. Pero hoy te lo repongo. ¿Estás teniendo problemas con la bebida? Porque hace algún tiempo fumabas como chacuaco, una cajetilla al día. Antes sí, ahora no. Confía en mí. Si necesitas ayuda, yo te puedo llevar con los Te psicólogos. voy a decir por qué me metí en tu oficina. ¿Por? Te estoy investigando. Estás muy débil últimamente. Sí, estás débil. Ah, yo estoy débil. Ajá. A ver, dime, ¿para qué es esta pastilla? ¿Qué? No es azul. ¿Para qué sirve? ¿Estás enfermo? ¿Es grave? Esto es para la gastritis. Yo estoy perfectamente... A ver, escúchame una cosa. Mi chamaco no puede estar aquí encerrado todo el tiempo, hombre. Ya sé, tranquilízate. Alberto no va a dejar que Almeida se quede aquí mucho tiempo. Y no por ti, también por mí. Shh, tranquila, Elizabeth, tranquila. Papá, ¿qué tiene Nancy? Está temblando. Rebote, búscate cualquier medicamento y llámame a cualquier veterinario, ¿ok? Listo. Mira, ven para acá. Llévame acá, mija. Nancy va a estar bien, ¿ok? ¿Por qué no vas por una zanahoria? Eso va a hacer que se sienta mejor. Córrele. Ok, chava. Ey, chava. ¿Te sientes bien? ¿Qué pasó? ¿Te está molestando la vista? Mírame, Chay, ahorita mi vista es lo de menos, ¿ok? Este negocio no se me puede ir a la mierda. Estos caballos no se me pueden morir. Si yo no tengo la lana suficiente, no voy a partir la madre al p***teca, no lo voy a poder matar. Hasta que ese cabrón esté muerto. Vicenta no puede regresar al rancho, ¿está bien? Ayúdame a tranquilizar a Elizabeth, ella no puede saber lo que está pasando. ¡Bebote! Ven para acá, güey. Métele un tranquilizante a cualquier caballo que esté desbocado, ¿ok? Listo. Hágale. Ven para acá, Azuceno. Pilas con Sofía. Necesito que me hagas una chamba. Nos avisaron que hay un brote de encefalitis equina mortal en su rancho. Tenemos que revisarlo. Vamos. Pero hermano, ¿usted cómo andándose en una casa ajena? Estoy bien descarado, ¿qué agresividad es esta? ¿Ah? ¿Estás lista para el segundo round? Tengo 13 llamadas perdidas del Bebote. La mano derecha de Salvador a 0. Mira, me acaba de entrar un mensaje. ¿El apocalipsis ya llegó al rancho de los Aceros? Pues por lo menos la primera plaga, sí. Sofía, ay, nos urge que regreses al rancho. Los caballos están muy enfermos. El servicio de sanidad ya está aquí. El jefe de servicio de sanidad es mi compa. Mira, me acaba de mandar unas fotos de cómo se ve el rancho, junto con un mensajito. Ay, no, pobrecitos. Mira. Muy bien, mi Doc. Te acabas de ganar un bono extra. Ey.
Tu patrón, el Teca Martínez, se acaba de meter un golazo con todo esto. El virus que inyecta a los caballos definitivamente va a acabar con el negocio de los aceros. Así que yo quiero mi bono. Pues se te va a pagar tu bono. A veces que no te me pongas buchona porque el Teca se va a enojar. Y no quieres terminar como los caballos de los aceros, ¿sí? Jamás te atreverías a hacerme algo. Yo no te tocaría ni con el pétalo de una rosa. Pero el Teca es el chamuco. Así es que hay que seguir derechito si no quieres conocer el infierno. En el rancho Acero está muriendo hasta las moscas. Hoy nos sale todo con madre, señores. Por fin los Acero Quintanilla van a entender que ni la felicidad ni la tranquilidad se hicieron. Las personas de mi edad tenemos muchos achaques. Es la única manera de saber que seguimos vivos. ¿Ok? A ver, me contaste que te habían sacado del FBI y que pues Almeida no te traga, pero nunca me dijiste por qué. Hijo, deja que otro lo haga. Esto es muy arriesgado. Sentado en una oficina jamás voy a ganar experiencia. Jefe, a ver, Tony tiene razón. Ya, dale chance, tú tranquilízate. Los terroristas no están jugando. Y los explosivos que están allá adentro son de última generación. Y si algo le pasa a mi hijo, no me lo voy a perdonar en la vida. Hoy no soy tu hijo. Soy el agente Anthony Almeida. Solamente sigue las indicaciones de Miguel y todo va a estar bien, el pan comido. Espérate. Tú eres mi mejor agente y eres el jefe de esta operación. Tráeme de regreso a mi hijo. Almeida nunca va a dejar de culparme por la muerte de Tony y de su hijo. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Por qué tardan tanto? Solamente iban de exploración. Esto es peor de lo que esperamos, está encriptado. Necesitamos pedir ayuda, ask for help. Está peor de lo que esperamos. We need backup. We need the whole enchilada. My son! My son! My son! ¡Tony! ¡Tony! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Vamos! ¡Hay otro explosivo! ¡Saca, Tony! ¡Hay otro explosivo! ¡Ayúdame! Almeida piensa que soy un asesino, que todos los que están a mi alrededor son asesinos también. Desde que mi hijo murió, tú eres la única persona que se hace cargo de mí. Gracias. ¿Y por qué no lo harías si siempre fuiste como un padre para mí? Oye, cuídate, la salud. No tenemos muchos como tú. Sabes, te invitaría a una chela, pero tu gastritis, yo esperando visitas. O sea, ¿no vamos a jugar? No, estoy calentando motores. Vas. Está bien, que te vaya muy bien en tu cita y espero que te cases antes de que yo termine todo mi servicio, ¿sí? Algún día. ¿Y esto? Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces esta era la sorpresita que me tenía. Una pelea de gallos. Dígame algo, Héctor Ruiz. ¿Usted cree que yo no soy un contrincante digno de la política para tener un debate? Que me trae aquí enfrente de mi familia a humillarme de esta manera. A burlarse de mí enfrente del pueblo. ¿Por qué te pones así? Fue tu mujer la que me dijo que no eras bueno con las palabras, que eres un hombre de acción. Así que decidí que mejor en lugar de un debate, tuviéramos una pelea. Señorita. No.
Véngase para acá. Eso. Abajo. El arma, al suelo. Esto es un asalto, señores. El que se mueve, se muere. ¿No que no iba a haber people? ¿Ah? ¿No que todo el mundo iba a estar en el palenque en la pelea de gallos con los candidatos? Este no era el plan, perro. Ay, pues el candidato Héctor me cantó muy mal la zona. ¿Pero qué le vamos a hacer? Pero venimos por el oro. Y aunque tengamos que matar al moro, sin esos lingotes no nos vamos. No, mi patrón, el marrano. Ay, qué mi tocino tan sacatón. Tienes que empezar a comprender una cosa. Más pronto que tarde, tú vas a jalar para mí y tu jefe, el marrano, también. A ver, ¿quién manda aquí? Me tiene hasta la madre, ciego. Así que si esta vez no sale con el oro, el bruto ya tiene instrucciones de mandarlo a bailar al más allá. Está muy bien lo del robo. Reina Peña. Es esa muchacha que acaba de pasar. No se le acerquen los Quintanilla. Tengo muchas cosas para mí. Gracias. Bueno. Mi amor, ¿todavía no arregló el pedo del que te conté? Pero a ver, dime qué pasa, Chance, te puedo echar la mano, ¿eh? Gracias, bebé, pero lo tengo que arreglar yo sola. ¿Dónde te metiste? $400 el gallo del gallo. Ay, es todo lo que me queda. Hijo, apaga ese teléfono, se lo reviento contra el piso. Mínimo disimule que le interesa lo que hacemos en esta familia. Vale 3 kilos de riata lo que hagamos en esta familia. Y además, esta es una payasada. Una payasada que paga sus cuentas, que paga su telefonito y que paga la troca que usted echó a perder, que supuestamente, misteriosamente... Ningún se chico motor. Esa troca era nueva. ¿Qué está pasando? Nada, Chepina aquí con Felipe diciéndole que tiene que comportarse de una manera más pegada a nosotros para que la gente nos vea en familia. ¿Verdad, hijo? ¿Pues va a haber pelea o no? ¿No? Chica tu gallo. Enséñale las navajas. Amigo, venga. Cheque la navaja, Vénselas. ¿Cómo lo ve? Bien. Bien, pues mi hijo dice que está bien, vámonos. Hágale. Hay pelea. ¡Hay pelea, señores! ¡Hay pelea! Aquí hasta acá. Pasó el primer bloque. ¿Qué hubo, perro? ¿Resulta que me quieres multar? Después de que se me murieron mis caballos, ¿me vas a salir con esa Señor, el reporte fue muy claro. Oye, pero no puede estar pasando esto. Tenemos niños, vivimos de este negocio. También tenemos que revisarlos. La encefalitis equina se contagia muy fácilmente a los seres humanos. Aquí están todos los expedientes veterinarios de los caballos. Ya no sé por qué Sofía no me contesta. Siempre lo hace. ¿Hay mujeres embarazadas aquí? Embarazada, sí, mi hermana. Aida, tiene 6 meses. ¿Por qué? Ey, Chayo, tranquila, ¿eh? Aida y nuestro bebé van a estar bien. No creo que la vida sea tan como para joder 2 veces. Está como pálida. La guaguita. Yo sé que coleccionas cosas de béisbol, pero carritos. Sí, a veces se me da por coleccionar.
Hombre, muchos carritos. Diferentes cosas. Ajá. Muchos carritos. No, mijo, es que las cosas están muy graves. Puede entrar en cualquier momento al baño y entonces así nos descubren nosotros y nos armamos la cuerda. Vicente, pero a ti te puede ir peor. A mí de menos nunca me pudo culpar sobre la muerte de Tommy, pero a ti sí te puede ir como en feria. Voltea. No me digas que trajiste a Vicenta y a su hijo a tu casa. ¿Cómo crees? A ver, ¿cómo se te ocurre que puedo traer a Vicenta aquí si está siendo investigada por el FBI? Es una prófuga de la ley. ¿Cómo se te ocurre? ¿En serio? Esos cochecitos son míos. ¿Miguel? ¿Qué cabrón hace este criminal en tu casa? El error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.